Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Recientemente publicamos un video titulado ¿Cuándo comienza el nuevo pacto de Cristo? Y si quieres volver a ver el video, sí se consigue en nuestro canal titulado CDLIDD Sermones. Y dentro de ese video hablamos de cosas relacionadas con la resurrección y más específicamente la primera resurrección que estamos esperando que suceda pronto. Y allí argumentamos de que en ese momento es cuando los cristianos son verdaderamente nacidos en el Espíritu. Y bueno, realizo que la cuestión de nacer de nuevo es un término que causa mucha confusión y por eso en este video quiero expandir más acerca de ese asunto. Ahora, algunas personas van a argumentar que la frasecita nacer de nuevo es solo una cuestión semántica, pero no lo es. Y es que el uso correcto o incorrecto de esa expresión, y específicamente estoy hablando de la expresión nacer de nuevo, tiene implicaciones doctrinales muy importantes. Y bueno, de antemano les dejo saber que los comentarios están basados en el artículo titulado Nacer de nuevo, solo una cuestión semántica, y es un artículo que fue escrito por el Dr. Thiel. La nota inicial del artículo afirma que no trata de analizar de dónde se traduce el término griego genao. Y para eso vamos a Hebreos capítulo 1, verso 5. Y de esa manera puedo explicar de qué se trata esa nota. Y leo el verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. En esta frase en español dice engendrado, pero subrayo la palabra y esa resulta ser la palabra Strong's G1080. Por un lado, la palabra puede significar engendrar o concebir, pero la misma palabra aparentemente significa dar a luz, nacer o nacimiento. Como nosotros entendemos esos significados en español, tienen cosas totalmente diferentes. Engendrar sucede en un tiempo y 9 meses más tarde sucede el nacimiento. Ahora, con estas cosas en mente, regresamos al verso 5 y bueno, técnicamente podemos leerlo de esta manera. Mi hijo eres tú, yo te he dado nacimiento hoy, o mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y claramente, dependiendo de la palabra en español que el traductor quiera poner allí, cambia el significado. Ahora, quiero añadir que hay un documento o un libro, bueno, son dos libros en sí, que son los lexicones. Uno que aplica para el Antiguo Testamento y uno que aplica para el Nuevo Testamento. Y en el lexicón griego-inglés de Linden y Scott, ellos en este momento o en esta escritura escogen la definición engendrar como la definición principal y están citando la página 344. Si buscas en el lexicon en español, obviamente va a ser una página totalmente diferente. Pero bueno, antes de continuar, quiero leer la declaración de creencias de la continuación de la Iglesia de Dios. Ahora, no voy a leer todas las creencias, solamente voy a leer la que corresponde concerniente a este asunto. Y dice, al recibir el Espíritu Santo, los cristianos son engendrados por Dios. Y cita 1 de Pedro capítulo 1 verso 3 y 1 de Juan capítulo 5 verso 1. Luego, después de un periodo de crecimiento y gestación espiritual, y cita 2 de Pedro capítulo 3 verso 18, los cristianos nacerán literalmente de nuevo, y cita a Juan 3 versos 5 y 7. Pero bueno, cuando nacen de nuevo, sigo leyendo, cuando sean transformados en la resurrección. Y de nuevo, una nueva cita es citada, en este caso es 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 54. Y bueno, ¿cómo van a ser ellos transformados? Y continúo leyendo, ¿cómo lo fue Cristo? Y finalmente cita Romanos capítulo 1, versos 4 y 5. El punto es que esta es una enseñanza oficial dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. Ahora, eso no importa que sea nuestra enseñanza oficial, eso no lo hace verdadera o falsa.
Lo que lo hace correcto es si alinea con la escritura o no. Al fin y al cabo, toda doctrina debe venir de las escrituras. Y en sumadas cuentas estar alineadas con las escrituras. Si no, pues entonces se vuelve una doctrina falsa. Pero bueno, de regreso a esta declaración de una de nuestras doctrinas oficiales, la afirmación que he subrayado: durante muchos años, la antigua Iglesia de Dios Universal enseñó eso mismo y que naceríamos de nuevo en la resurrección. Pero hace unos 30 años, alrededor de los años 1990, las cosas cambiaron. Y es que en aquel entonces el liderazgo de la Iglesia se dirigieron en una dirección similar a los protestantes. E inclusive se empezó a hablar en términos de que cuando uno se convierte en Cristo, o sea, que uno acepta a Jesucristo como Salvador, entonces naces de nuevo. E incluso se llegó a comentar que si eres engendrado ahora, no eres hijo de Dios. Y bueno, una cosa lleva a otra, y de la misma manera como todas esas sectas protestantes enseñan, ellos llegaron también o comenzaron a enseñar que las leyes de Dios habían sido abolidas. Y bueno, eso fue una apostasía en la iglesia. El aceptar el concepto de que seremos transformados en la resurrección, como lo menciona 1 Corintios capítulo 15, verso 42. La cosa es que cuando cualquier protestante pregunta que si hemos nacido de nuevo, lo que ellos están preguntando en sí es que si hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y aquí es cuando uno se da de cuenta que la frase nacer de nuevo no es solo una cuestión semántica, sino una distorsión muy importante de la fe que una vez fue entregada a los santos. Y bueno, concerniente a nacimiento, la escritura es bien clara. En Juan capítulo 3, verso 6 dice que lo que es nacido de carne, carne es. Y eso somos nosotros hoy en día. Y en la parte B habla del otro nacimiento, que es lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Y aquí está hablando de seres espirituales, lo cuales nosotros no somos. Y Jesucristo por eso dice, no se maraville, tiene que nacer de nuevo. Y en el verso 8, mira lo que la frase dice, mas ni sabes, o sea, usted no sabe de dónde vienen, quiénes esos seres espirituales, ni a dónde va ese ser espiritual. He escuchado a personas que dicen, no, lo que esto significa es que cuando uno está guiado por el Espíritu, uno no sabe a dónde va porque uno no sabe a dónde Dios lo va a mandar a uno. Ok, entretengamos esa idea. Pero también dice, mas ni sabe de dónde viene. Bueno, basado en esa interpretación, entonces yo soy nacido del Espíritu porque a mí se me olvida constantemente a dónde yo estaba hace media hora o hace un rato. Y es que esencialmente para uno no saber de dónde uno viene significa que uno tiene que ser muy olvidadizo. Así que esa interpretación no tiene sentido. El verso 8 dice que el viento sopla y uno lo escucha, pero uno no sabe de qué dirección viene o a dónde va porque no se ve. Y en nuestro mundo hay seres espirituales e inclusive hay demonios. Y es muy probable que hayamos tenido encuentros con ciertos demonios y nosotros nunca nos dimos de cuenta. Ni los vimos venir, ni los vimos irse. Con eso en mente, vuelvo a leer lo que está subrayado. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y primera de Juan capítulo 3, verso 9 está hablando de eso mismo. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque bueno, es un ser espiritual que tiene la simiente de Dios dentro de él o ella, o ese ser en el que nos vamos a convertir. Y no podremos pecar porque en ese entonces seremos nacidos de Dios. Obviamente nacer de nuevo no sucede cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, ni tampoco cuando somos bautizados e inclusive cuando recibimos el Espíritu Santo. Y sé eso con certeza porque de regreso a Juan 3, verso 6, dice que lo que es nacido de carne es carne.
Y no nos debemos maravillar, una vez más lo repito, porque necesitamos nacer de nuevo. Y bueno, solamente leyendo las escrituras detenidamente y analizando, uno puede llegar a la conclusión correcta porque lo que estoy diciendo alinea correctamente. Pero obviamente las escrituras parecen decir algo diferente cuando tenemos ideas preconcebidas que son erradas. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que supuestamente cuando nos bautizamos o cuando aceptamos a Cristo o cuando recibimos el Espíritu Santo, nacemos de nuevo? En el libro Las dos Babilonias, escrito por Hislop, nos da una idea. En ese libro hay una sección titulada Regeneración Bautismal, que está en el capítulo 4, sección 1. Según el señor Hislop, nacer de nuevo en la tierra es una creencia pagana de largo tiempo. Y es que él cita otro libro titulado Asiatic Researchers, el volumen número 2, páginas 271, que fue publicado en 1806, donde afirma que los brahmanes hindúes, ellos afirman ser hombres nacidos dos veces. Además, el libro cita la creencia católica de los grecorromanos acerca del bautismo infantil como un nuevo nacimiento espiritual, o sea, nacer de nuevo. Y en ese mismo libro se cita el otro libro que se titula La conquista de México de Prescott, donde habla que los misioneros católicos romanos, ellos se quedaron sorprendidos por la semejanza de ciertas creencias bautismales que esos paganos hacían y que se parecían mucho a las prácticas que ellos tenían concerniente al bautismo. Y es que los paganos también decían que a través del bautismo los niños nacían de nuevo. Y bueno, brevemente que estoy hablando del bautismo infantil, me pareció de interés que la Iglesia Católica, ellos han admitido, al menos en un lugar, que sus prácticas del bautismo infantil tienen orígenes muy antiguos y que no son bíblicos. Y por eso presento el párrafo que está en pantalla. Pero bueno, reconozco que me he desviado del tema y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nacer de nuevo desde la perspectiva protestante? Bueno, por un lado, los católicos romanos ellos solían creer que los bebés y personas que mueren antes de cometer algún pecado, si ellos no eran bautizados, ellos eran colocados eternamente en un lugar que ellos llamaban el limbo. Ahora, el Papa Benedicto XVI, él ha dicho que la Iglesia ya no enseña eso. Ahora, los católicos romanos tienen una enseñanza que pienso que es muy extraña. Y es que ellos piensan que si una persona así haya sido terrible, pero fue bautizada cuando era bebé y se confiesa con un sacerdote antes de morir, esa persona va al cielo. Y bueno, el todo es que ciertas enseñanzas católicas grecorromanas, ellos enfatizan fuertemente la importancia de ciertas ceremonias y ellos los llaman sacramentos. Y bueno, de la perspectiva católica, una vez que una persona es bautizada, de acuerdo a ellos, el alma inmortal que esa persona supuestamente tiene derecho de acceder al reino de Dios. Y como afirmé hace un momento, después del bautismo infantil, lo que realmente se necesita para, de acuerdo a ellos, entrar al cielo es confesarse con un sacerdote antes de morir. No importa qué tipo de vida vivió. Y si la persona comete pecado después de haberse confesado y luego de eso muere, entonces esa persona es purificada en un lugar llamado el purgatorio. Ahora, los protestantes, ellos no tienen bautismo de bebés. Y parece que muchos de ellos creen que si un bebé muere, pues automáticamente entra dentro del reino de Dios. Ellos enseñan que una vez que una persona comete pecado, y utilizan la definición de 1 de Juan capítulo 3, verso 4, que dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Así que ellos afirman que
Para corregir eso, una persona debe aceptar a Cristo como Salvador y que después nacen de nuevo. Y en la gran mayoría el bautismo es esperado, pero no lo ven como un requisito absoluto. Y una vez que una persona nace de nuevo, entre comillas, puede decirlo, ellos dicen que esa alma inmortal, y entre comillas, tiene la garantía de entrar al cielo con tal de que mantenga y no repudie esa creencia en Jesús. Pecar de cualquier otra manera no te impedirá entrar al cielo, al menos muchos de ellos creen eso. Eso sí, ellos alientan que cuando eso suceda, pues que suceda un mayor arrepentimiento. Pero inclusive en muchos de ellos no creen que inclusive eso es necesario, porque lo importante es esa relación y ese creer en Dios, en Jesús. Y de allí muchos asocian ese término de nacer de nuevo como un estado en que ya uno no necesita seguir las leyes de Dios para entrar dentro del reino de Dios. Bueno, hay variaciones en este punto de vista, pero una gran mayoría termina aceptando las creencias o las cosas que he dicho en los últimos minutos. Y bueno, aquí quiero aclarar algo, porque de acuerdo a Romanos 6:23, la vida eterna es un don que Dios da. Y cito Romanos 6:23. Y si nosotros tuviésemos un alma eterna, o sea que no se puede destruir, que cuando morimos supuestamente vamos, no sé, para alguna parte esperando el juicio, y que basado en ese juicio o vamos para un lugar, un paraíso con Dios, o de ahí nos vamos al infierno a vivir eternidad. Bueno, si eso fuese así, entonces, ¿cuál es el punto de que Dios nos dé vida eterna? Habría que corregir esa escritura para que dijera algo así más como, porque la paga del pecado es una eternidad en el infierno, más la da vida de Dios es pasar en nuestra alma a vivir con Cristo nuestro Señor en su paraíso. Pero bueno, la escritura no dice eso porque nosotros no tenemos un alma inmortal y que por el momento solamente estamos atrapados y viviendo o utilizando este cuerpo como si fuera un carro o una máquina biológica con la cual podemos interactuar en el mundo físico. Pero bueno, también quiero recordarles que, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 8, nosotros somos salvados por gracia por medio de la fe. Y no somos salvados por nuestras obras. Pero eso no quiere decir que podamos actuar como nosotros queramos. Judas capítulo 1, verso 4 nos informa que hay personas o hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y por eso Dios da advertencias como esta, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Efesios 5, versos 5 al 7 hay otra lista, y que dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y si recordamos a 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17, debemos tomar esas dos escrituras que acabamos de leer muy seriamente, ya que Dios afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Recordemos de nuevo que Jesucristo enseñó que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso es consistente con lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, en los versos 49 al 53.
En el verso 50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea que en nuestro estado actual no lo podemos hacer. Y el verso 52 nos recuerda que debemos ser transformados. Y bueno, como he argumentado antes, esto está hablando desde un nacimiento nuevo, pero en el Espíritu. No para tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino para ser seres espirituales. Si tenemos el Espíritu dentro de nosotros, significa que estamos engendrados, pero no naceremos del Espíritu, sino en la primera resurrección. Y aquí viene el contraargumento. Y muchos citan 1 de Pedro capítulo 1, verso 23. Y como ven, he listado diferentes versiones. Leo la primera, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La siguiente es de la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice prácticamente lo mismo. Dice que han nacido de nuevo. En la Reina Valera Gómez dice renacidos. En la Reina Valera dice siendo renacidos. Y en el contexto está hablando es de esa transformación de arrepentimiento y aceptación de la fe en Cristo. Entonces, esa escritura parece invalidar las cosas que he afirmado. Ahora, presento de nuevo la versión Reina Valera de 1960. Y aquí la palabra renacidos en griego puede significar engendrar o renacer. El traductor hubiese válidamente podido haber escrito siendo engendrados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí obviamente importa qué palabra se pone, o engendrado o nacido. En vez de tratar de adivinar, me gustaría leer Romanos 8, versos 19 al 21. Una vez más, este libro fue escrito después de que Jesucristo ascendió. El verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, o sea, esperar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, pregunto yo, si somos los hijos de Dios en este momento, entonces ya no estamos manifestados. ¿Por qué la creación tiene que esperar a que nos volvamos a manifestar? Ahora brinco al verso 21. La creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pongamos eso en la parte de atrás de nuestra mente y ahora leamos Romanos capítulo 1 versos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y bueno, evidentemente Jesucristo era un tipo de hijo cuando estaba en la carne. Ahora leo el verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Y bueno, él era hijo, pero fue declarado hijo de Dios por la resurrección entre los muertos. Y bueno, eso un poco confuso porque, o sea, ¿cómo que él era hijo antes, pero después de eso es declarado hijo de Dios por la resurrección? La escritura no está diciendo que fue reafirmado, está diciendo que fue declarado. Una vez más, ¿cómo es eso de que él es un tipo de hijo en el verso 3, pero después de eso tiene que ser declarado hijo? Y dentro de esta conversación les quiero recordar que en Hebreos capítulo 1, verso 5, la escritura indica que en algún punto Jesucristo tuvo que ser engendrado. Y claramente engendrado no es lo mismo que nacido, pero una criatura engendrada de todas maneras es hijo o hija. Pero hablaremos de eso más tarde. Ahora, si no creemos que la resurrección y transformación es un renacimiento, Colosenses capítulo 1, verso 18 no tendría sentido. Y dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga preeminencia. Cuando hablamos de primogénito, siempre eso es para una conversación de quién es el que nació primero. Y ese no es el único lugar en la escritura. Vamos a Apocalipsis 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahora presento Hebreos 11, 28. Y aquí se mencionan los primogénitos en el contexto de la Pascua. Y he puesto el número G4416, que en griego es protokos, y en todas, bueno, la misma palabra y tiene que ver con el primero que es nacido. Y bueno, definitivamente hay una distinción entre ser engendrado y nacido. Y he dicho que es importante ser nacidos en el Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, con eso dicho, algunas personas presentarán Colosenses capítulo 1, verso 13, y que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y bueno, como la palabra trasladado aparece ahí, entonces ellos dicen, eso es lo mismo que entrar, ya entramos dentro del reino de Dios. Bueno, eso es ignorando lo que leímos temprano que decía que carne y hueso no puede heredar el reino de Dios. Pero dejemos ese argumento a un lado y ahora también miremos Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y algunos argumentan, dicen, esto es lo mismo como decir que estamos sentados en los cielos. Pero además, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero bueno, nueva criatura es. Si no somos nacidos en el Espíritu, argumentan ellos, ¿cómo es posible que no somos nuevas criaturas? Esta escritura está diciendo que somos nuevas criaturas. Pero les recuerdo que aquí la cuestión de nacido versus engendrado es importante. Comenzando con 2 Corintios capítulo 5, verso 17, una nueva criatura, y es que un hijo recién engendrado en Dios es una nueva criatura. Y lo mismo sucede en el mundo físico. Cuando un padre engendra a su hijo o hija, de allí, de ese engendramiento, se forma una nueva criatura antes de que nazca. E inclusive una aborción es algo terrible porque son bebés que están en estado de formación, pero ya tienen sus brazos, sus piernas, su cuerpo, su cabeza, y tienen que poner aparatos especiales dentro del vientre para despedazar y literalmente arrancar brazos, pies, cabeza y finalmente el cuerpo. Una aborción es algo barbárico. Ahora, bebés en su estado de gestación, aunque no han nacido, ellos ya están inscritos dentro de la familia. Tanto el padre y la madre lo esperan con ansiedad, por eso preparan un nombre y muchas cosas, e inclusive le hablan, pueden escuchar su corazón, y esas criaturas en ese vientre sienten. Y no es raro escuchar de una mujer embarazada que diga que cuando ella recibe ciertos olores de comida, y en ocasiones comidas que inclusive a ella no le gusta, pero ese olor llega y activa a esa criatura que está dentro de ellas, y la criatura comienza a moverse e inclusive hasta incomodar a la mamá hasta que ella se come aquella cosa, y ahí sí la criatura se calma porque se ha saciado de eso que deseaba. Y eso es un evento muy curioso, muy cómico y muy especial, y es un momento muy tierno. Pero de que es criatura antes de nacer, definitivamente lo es. En cuestión a Efesios capítulo 3, verso 10, no tengo nada que decir porque esta escritura no contradice el argumento de que un cristiano hoy en día es solo engendrado de Dios y no nacido de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 13,
Primero, no está hablando nada acerca de nacer de nuevo. Habla del reino y en ese sentido los cristianos están llamados a estar en el reino. Y sin mucho estudio, la palabra que utilizaron fue trasladado, no que han entrado en el reino. Trasladado tiene más que ver con que hemos sido suscriptos o que estamos garantizados a pertenecer una vez que llegue aquí el reino de Dios. Y si echamos un vistazo a Marcos 9:47, podemos confirmar que el reino de Dios es algo que viene, pero que es en tiempo futuro. Y leo, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y también me gustaría ver Marcos 14, verso 25. Jesucristo aquí dice algo que de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que yo lo beba en el reino de Dios. Y bueno, yo creo que cuando lo pruebe le va a saber muy rico porque él ya lleva esperando más de 2000 años para tomárselo. Otra escritura que quiero presentar es Juan 18, verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bueno, aquí hay algo que podría causar cierta confusión. Otras escrituras son claras que Jesucristo viene a tomar el planeta Tierra y Él establecerá su reino milenial aquí. Entonces su reino milenial sí va a ser aquí, en este mundo, pero esta escritura está diciendo que no es de este mundo. Y es que no es de este mundo ahorita porque este es un mundo controlado por un gobierno humano. No es la era donde Dios todavía establece su reino. En ese contexto es que Jesucristo está hablando en esta escritura. Y menciono eso porque pienso que algunas personas cuando leen esto pueden fácilmente llegar a la conclusión de que eso significa que aquí en el planeta Tierra no hay esperanza para él, tiene que destruirse o algo, porque Dios no puede establecer su reino acá, porque su reino no puede estar en este mundo basado en lo que ellos creen que esa escritura está diciendo. Bueno, eso no es lo que está diciendo. No está hablando del planeta Tierra, sino está hablando desde el mundo o época en la que vivimos. Y con eso dicho, ahora paso a Mateo 25, versos 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y brinco al verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, en total es que el reino de Dios no está aquí. Y nosotros no hemos nacido como seres espirituales. Mas, sin embargo, como hijos engendrados de Dios, nuestros nombres están escritos para estar en el reino de Dios. Y es que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora, me gustaría mencionar que los escritores en el segundo y tercer siglo, bueno, ellos entendían mejor los textos originales. Y es que hoy en día muchos se confunden con las diferentes traducciones, sea en inglés o en español. Y el problema es que, pues, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y un griego muy antiguo. El todo es que los cristianos verdaderos en el segundo siglo hubieran tenido una mejor comprensión con reciente al tema sea de nacer o de ser engendrado. Además, algunos de ellos llegaron a interactuar con algunos de los primeros o apóstoles originales. Y con esto dicho, me gustaría leer algo que escribió Teófilo de Antioquía. El cuarto día se hicieron las lumbreras, pero la luna mengua mensualmente y en cierta manera muere, siendo un tipo de hombre. Luego nace de nuevo y es creciente, como un modelo de la futura resurrección. Y bueno, el punto aquí es que este escritor conectó la primera resurrección con un nacimiento.
Ahora presento un texto de Hipólito. Este señor es del tercer siglo. Y en el primer párrafo él le comienza a mencionar el Espíritu Santo y se sabe que está hablando del Espíritu Santo porque lo menciona muchas veces. Y por eso en el primer párrafo subrayé varias veces en amarillo. El todo es que con ese contexto él comienza el segundo párrafo y dice, ven pues y sé engendrado de nuevo, oh hombre, en la adopción de Dios. Este autor conectó el recibir el Espíritu Santo con ser engendrado. Y bueno, el artículo es extenso y hubieron ciertas cosas que no cubrí. Pero bueno, en conclusión, el concepto de nacer de nuevo y diciéndolo como a alguien que está todavía vivo y que ellos han sido nacidos de nuevo, es mucho más que un error de semántica. Eso no se enseñaba en la iglesia verdadera primitiva, ya que ellos enseñaban que los cristianos son engendrados, pero que ellos nacerían de nuevo en la resurrección. Y es que el concepto de nacer de nuevo ahora parece que más bien engaña a muchas personas y los hace creer que ellos no tienen que obedecer la ley de Dios y por lo tanto terminan malinterpretando el plan de salvación de Dios y por lo tanto no conducen a que las personas se acerquen al verdadero Cristo. Además, la idea de que una persona en carne y hueso es nacida de nuevo es más bien, y a sorpresa de todos, una idea que radica en el paganismo. Ahora, la aceptación del término nacer de nuevo relacionada al evento que tenemos o que pasamos todos cuando nos arrepentimos, somos quebrantados y deseamos ese cambio y recibimos ese espíritu. El todo es que si argumentamos y si aceptamos ese término nacer de nuevo para describir esos eventos, hemos visto que inclusive dentro de la Iglesia de Dios, en algunos causó la última instancia de aceptar otras prácticas paganas. Y eso no es aceptable de alguien a quien se le entregó la verdadera fe que una vez fue dada a los santos, como dice Judas capítulo 1, verso 3. Y como aquellos que entendieron el lenguaje original del Nuevo Testamento en la primera iglesia o en la iglesia original o primitiva, ellos entendieron claramente que los cristianos son engendrados en el Espíritu o por el Espíritu Santo y que ellos deben nacer de nuevo en la primera resurrección. En Lucas 20, verso 36, Jesucristo dijo, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y por favor pongan atención, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esta es la definición de nacer de nuevo. Pero cometer el error de decir que nacer de nuevo es lo mismo que el evento de conversión, o sea, esa experiencia emocional y el bautismo, es pasar por alto por completo el punto de que la salvación es un proceso. La salvación comienza cuando recibimos el Espíritu Santo y que somos engendrados en ese momento. Claro, esto sucede después de que somos bautizados y de esa manera nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina. Y aquí cito 2 de Pedro capítulo 1 verso 4. Luego los cristianos crecen en gracia y conocimiento durante el resto de sus vidas físicas. Y ese proceso de salvación culmina en la resurrección, cuando el cristiano llegue al glorioso reino de Dios, como hijos plenamente glorificados y nacidos del Espíritu. Y es que sencillamente Dios está llevando a muchos hijos a la gloria, como lo declara en Hebreos capítulo 2, verso 10. Por eso, dentro de la continuación de la Iglesia de Dios, dentro de muchas declaraciones de nuestras creencias, una de ellas es la que presento en pantalla y que dice exactamente de lo que he hablado a través del video. Ser engendrados ahora ayuda a visualizar nuestro crecimiento y desarrollo para que verdaderamente podamos nacer de nuevo
en la resurrección y entrar en el reino de Dios. Gracias por su tiempo.